Sí, por mientras me gustaría darle la bienvenida a la sala. En esta ocasión no se va a poder ver por el tema de seguridad, ¿El qué? solo de seguridad, no me refiero a la gente, exacto, a los participantes, pero pueden hacer uso de chat y de preguntas y respuestas. Y me gustaría saber de dónde nos visitan esto, porque esta sí es más un poco más internacional. He escuchado de México, Guatemala, Perú. Si pudieran poner en el chat de dónde provienen, de qué países provienen, porque es casi una de las primeras actividades que hacemos un poco a nivel internacional desde la clínica, ¿no? En esta modalidad Zoom. Entonces, para leerles un poco, ya están contestando de Costa Rica, de Phoenix, pero soy mexicana, de Panamá, para que también la doctora sepa un poco, ¿no? Y que no nos acompañe solamente así los nombres, pero también ustedes en la cercanía. Colombia, Panamá también, de Guatemala, Honduras, desde México nos escriben. Franci, ¿de dónde? De Panamá, Guatemala. México, Ciudad de Victoria, México también. Tamaulipas, México, Guatemala, Argentina. Bienvenidos, bienvenidas sean todos. Gracias por estar acá. Ya dentro de un ratito, un minuto ya, para iniciar. Tijuana, México, Ciudad de Victoria. Tamaulipas, también de México. Miami, graduada en la USMA. Bienvenida, Marta. Muy bien. Vamos a ir preparando. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a esta conferencia, Suicidio desde del trauma a la libertad, con la doctora Lizzy Cavazos Borovia. Yo la voy a ir presentando luego de ver un video introductorio. Hoy, 10 de septiembre, conmemorando el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Espero que sea de su agrado. Y vamos primero a proyectar un video de reflexión y posteriormente voy a presentar a la doctora Lizzy para que ella exponga la conferencia. Entonces voy a compartir pantalla con el video. Estamos a minutos de conocer a los ganadores del Meet and Greet de este año. Esténse atentos a los ganadores en mi siguiente live. Y Anto, ven. Les presento a Anto, una de las ganadoras del Meet and Greet pasado. Y hoy una de mis mejores amigas. Vayan a seguirla. No. Recuerden, si digo sus nombres nos vemos hoy a las 5 de la tarde en el lugar que les mandé por DM. Así que, primera ganadora. No, primera ganadora. Ay, no, ahorita no. Y con eso tenemos una última ganadora. Anto Chávez. Sí, por fin. Ay, salió muy bien, muy bien.
Sí, está increíble. Sí. La voy a subir. Va. Qué buena caption. Es difícil encontrar a gente como tú, Anto. Que sea tan leal y que siempre está ahí cuando lo necesitas. ¿Todo bien? Sí, sí, gracias. Va, voy con las demás. Sí. Anto, vente una foto con todos. Vente. Pa, pero dijimos que a las 9, ¿no? Todavía no son las 9. Lo siento, pero se trata de Emma. Anto, necesito hablar contigo. No quiero estar tan mal, no. No sé qué decirte. Si ahorita no puedes platicar, por favor, márcame al rato, pero necesito hablar con alguien. Me tienen que internar. No sé, Anton. No sé qué decirte. No sé qué hacer. Siento que soy un estorbo. Me quiero matar. Llora, 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 llora. Llora, llora, llora. No hay. Perdón por no contestar, es que andaba algo ocupada. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Anto, tú me quieres. Claro que te quiero, pero ¿qué pasa? Te necesito.
¿Que no ibas a ir con tu persona favorita? Pero si tú eres mi persona favorita, mensa. Gracias por siempre estar. Muy bien. Esperemos que haya sido de reflexión este video. Voy a presentar a la doctora Lisis Cavazos Borovia. Ella es especialista en trauma psicológico, directora general y fundadora del Grupo Iceberg. Es licenciada en psicología, maestría y doctorado en terapia Gestalt. Posee un posgrado y especialidad en trauma psicológico en México y en el extranjero desde 2009. Es supervisora certificada MDR y supervisora certificada Brain Spotting. Conferencista nacional e internacional en psicotraumatología. Desde 1980 posee la práctica clínica de psicoterapia, impartiendo cursos, talleres y diplomados en diferentes instituciones y empresas nacionales. Con ustedes, la doctora Lisis Cavazos Borovia. Adelante, los micrófonos y la pantalla es suya. Gracias. Primero y antes que nada, pues muchísimas gracias. No tengo más que darle un agradecimiento enorme a la universidad, especialmente a la USMA y a Jonathan, que pues nos ha invitado en esta ocasión. Y hoy, que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Se oye muy rápido, es terrible. ¿Qué tal ese video? ¿Cómo nos pone la posibilidad cuando no atendemos el llamado de un amigo, de una amiga, o cuando sí lo atendemos? Eso puede hacer la diferencia. Y a veces es un simple contestar, o a veces es, pues no contestar. Entonces vamos a hablar del trauma a la libertad. Pero primero veamos qué es el trauma. Para el trauma hay muchísimas definiciones. En esta ocasión quiero compartirles con ustedes una que me gusta mucho y es del doctor Piet Janet, que dice: es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, y fíjense, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona y no puede ser digerida. Entonces, aquí no hay culpa. Aquí el trauma se presenta, se deja una huella porque no pude manejar mis mecanismos. Bueno, entonces el doctor Janet, Brewer y Freud dieron paso en el siglo XX, pues, a la psicotraumatología, con grandes estudios, con muchísimo trabajo muy serio, y a partir de ahí surge la psicotraumatología. La psicotraumatología es el área de especialización, fíjate, de la psicología, enfocada en el estudio, investigación, prevención y tratamiento. Y eso es lo que trabajamos en Iceberg. Precisamente esta es nuestra especialidad. Es lo que enseñamos y es en donde vamos buscando mayores innovaciones. En el instituto tenemos una plataforma virtual donde tenemos una especialidad y maestría en psicotraumatología con reconocimiento de validez oficial en México, y tenemos el modelo Iceberg para psicotrauma. Ese modelo es dejar a todos los terapeutas o a todas las personas que quieren ser terapeutas
se inicien en este proceso de ser terapeuta en el área de especialidad de trauma. Porque no nada más es hacer un curso pequeño, sino es toda una formación completa. Y bueno, en el área de la terapia, pues damos servicio al público en general, a las empresas y por supuesto a profesionales de la salud mental. Pero veamos que la respuesta al trauma, ¿verdad? Existen ciertas, o sea, ¿qué es lo que realmente pasa? Es impresionante cómo todos los sobrevivientes de algún trauma experimentan el sentirse indefensos y temerosos. Entonces, esto es una sensación que viene como desde una cascada, una respuesta desde el cerebro y viene a ser como una cascada que nos invade todo el cuerpo. Entonces, la intensidad de los síntomas, de esos síntomas de, por decir, de un impacto del trauma, varía. ¿Por qué varían? Pues no es lo mismo si fuiste afectado directamente o si la persona afectada entre lo que sucedió era muy cercana a ti. También, ¿qué tanto duró el incidente o el evento traumático? Tanto en tiempo como en intensidad. Y la cercanía que tuviste al evento traumático. La posibilidad de estar en control o no. Si se viene una tromba de agua, pues no podemos tener control, que eso es lo que ha estado pasando mucho en el mundo. Entonces deja un tipo de trauma. Entonces, pero veamos este esquema. En este esquema pusimos aquí, mira, ves, evento traumático. Puede ser reciente o pasado. Este es como el ciclo patológico que se da. Puede generarse el trauma, que es esa huella que no se pudo manejar con lo que tenía de afrontamiento. Genera síntomas de estrés postraumático que son perfectamente normales en las personas ante estos eventos. Y aquí media el punto. Si no son atendidos estos síntomas con primeros auxilios emocionales o con terapia posteriormente de trauma, sigue el ciclo patológico y entonces tenemos enfermedades físicas y mentales. Y luego, o sea, ya en la familia, y a veces la gente no lo atribuye a esas experiencias dolorosas o de trauma, ¿verdad? Entonces, también puede llegar a graves consecuencias familiares. Entonces, ese ciclo patológico es el que hay que romper. Pero bueno, tenemos varios tipos de trauma. Entonces, tenemos el trauma tipo 1, que son causados por eventos únicos. Es como se le dice comúnmente la T grande, que sobreabruman y son totalmente inesperados, dejándote con sentimientos de horror, miedo y o pánico. Entonces, ante un evento así, nos toma todo, ¿no? El tratamiento para estos traumas, aunque son muy intensos, es muy efectivo si se atiende pronto. Nosotros en Iceberg tenemos un entrenamiento que es atención psicológica para eventos de alto impacto emocional. Son 3 módulos que te ayudan en la prevención, en los cuidados de primeros auxilios emocionales, que es lo primero que se atiende aquí, y luego algunos procedimientos para liberar totalmente el trauma, ¿verdad? Por ahí se informan luego. Entonces, tenemos el trauma tipo 2. A veces nos llega a la consulta la gente y dice, es que yo, o lo has oído por ahí, estoy traumada, o esto me tiene traumado, o ya no aguanto con todo esto que estoy traumado. ¿Y saben qué? El pueblo tiene razón, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver. En el trauma tipo 2, son esperados los eventos, pero inevitables, o sea, no vienen de no sé dónde.
y permanecen durante un tiempo. Algunos ejemplos de esto, de trauma tipo 2, pues es el repetitivo abuso sexual o físico, abuso infantil o incesto, constante acoso laboral. A veces la gente no sabe que eso que está viviendo es acoso, o burlas en la escuela, el bullying, ataques terroristas provenientes de eventos repetitivos que tenemos muchísimos en este tiempo, ¿no? También tenemos algunos traumas tipo 2, o sea, estos son como por experiencias, pero tenemos unos que tienen que ver con el apego, con temas de apego. Por un lado, el evidente abuso sexual, el evidente abuso que es físico, sexual, mental, emocional, no nada más sexual, no nada más físico. La huella que deja a veces, si no es atendida la persona, transforma su vida en negativo. Pero hay esperanza, muchachos. Todo esto, cuando la gente no lo sabe manejar, nos puede llevar al suicidio. Y otras cosas de apego pueden ser, bueno, traumas no evidentes, los abusos, negligencia, abandono, traición, omisión. Y algunos ejemplos son estos, ¿verdad? No asumir los roles jerárquicos. O sea, ¿a quién le toca la autoridad? ¿Es papá, es mamá? Pues a veces nos encontramos con hijos siendo papás. Separaciones emocionales, falta de sintonía emocional, maltratar, humillar, descalificar, minimizar, ignorar, desacreditar. Todos estos verbos repetidos continuamente producen trauma tipo 2. Caos, falta de estructuras, dobles mensajes. Les pongo todos estos para poder tener claridad, porque a lo mejor es, sí, estoy traumado, pero ¿qué es lo que ha vivido la persona para decir estoy traumado? Cuidadores primarios no confiables, que no dan el cuidado cuando lo necesita el menor, permitir conductas parentales con hermanos o peor aún, con cuidadores primarios, propiciar que la vida del niño o el adolescente esté en función de satisfacer las necesidades de sus cuidadores primarios. Entonces, fuerte. Les quiero mostrar, así de una manera rápida, pero me encanta este estudio hecho por estas instituciones en Italia. Estos señores son personajes muy, muy conocidos y realizaron este estudio en el electroencefalograma. Les damos su reconocimiento. Y fíjense, este es una toma del cerebro cuando está activado, cuando está viviendo la activación del trauma, pasando por ese recuerdo, recordando sus abusos, recordando esto que vimos, y se le toma el electroencefalograma. Y esto es el resultado que nos da. Si sabemos que estas áreas, la parte de atrás, es el área visual del cerebro. Estas. Entonces, aquí nos está diciendo estas, las que están más rojas y el amarillo, quiere decir que hay mucha mayor activación, quiere decir que está viendo algo muy intenso esa persona en este momento, o sea, un recuerdo, y está activando. Entonces, a través del electroencefalograma se saca este resultado durante la sesión, ¿ok? Y miren al final. Esto es impactante. Esto es lo que hace la terapia de trauma. Va facilitándole el camino al paciente para tener de esta sobreabrumación a ir liberando la activación. Esto es impresionante. Entonces, bien, hasta aquí, trauma, una pasadita chiquita. Después, con mucho gusto, podemos hacer una presentación de trauma. Encantada, yo agradecida con la universidad. Pero hoy nos toma el tema del suicidio.
nos está pidiendo urgentemente que hagamos algo, que no nos quedemos sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, pasar de esto a la libertad. Todo esto que escuchamos puede llevarnos a vivir experiencias, como vimos, experiencias suicidas, ya sea ideación, ya sea un gesto suicida, ya sea una conducta o un suicidio frustrado o consumado. Pero veamos, el vínculo, la relación con las otras personas es imprescindible para el proceso dinámico de maduración, ya sea hacia adentro y hacia afuera de la persona. No estamos solos, aunque a veces nos sintamos solos. No somos solos en el planeta. No, tenemos como la chica del ¿cómo se llama? Video, cómo fue una experiencia el no tener a alguien o el tener una amiga. Pasó la crisis, ¿verdad? Terrible, terrible estadística. Más de 800,000 personas se suicidan al año. Una cada 40 segundos, nos dice la OMS. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo entre personas jóvenes de 15 a 29 años. Seguramente muchos en esta edad están escuchándome ahorita, en este momento. Entonces, una invitación a, si no te hemos tratado mal en esta vida, busca ayuda, busca amigos, busca a alguien con quien pasar el rato mientras pasa la crisis. Y luego ya, pues se dará un tratamiento profesional, pero el impulso es importante. ¿Por qué? Porque el suicidio es probablemente la muerte más desoladora que existe. Todos vamos a morir algún día, porque es ley natural, pero morir de esta manera es desolador. A los supervivientes, ¿verdad? Además del dolor de la pérdida, les queda con frecuencia la vergüenza de revelar el motivo real del fallecimiento y el sentimiento de culpa por lo que no se pudo haber hecho y no se hizo, ¿verdad? Nos dice Echeverría, ¿verdad? Según la OMS, fíjense nada más, cada suicidio consumado, o sea, ya llevado a cabo, afecta a un entorno mínimo de 6 personas. El suicida en ese momento no está pensando a quién va a afectar, está pensando en darle una solución a sus problemas, que sabemos que no es la solución. Pero bueno, damos la definición. El suicidio es un acto con resultado letal, nos dice la OMS, deliberadamente iniciado y realizado por la persona. No es que nadie lo haya hecho, sabiendo o esperando ese resultado y a través de la cual pretende obtener los resultados deseados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere un cambio en su vida, quiere cambiar las cosas, quiere cambiar una estructura, quiere dar un mensaje a la familia, a las personas. No sabemos del todo. Pero veamos cuáles son las causas. Tenemos de 3 tipos de causas. El tipo emocional, que a mí me parece que es y que ha sido siempre el más intenso, el más fuerte, un sufrimiento emocional. La conducta, que es una carencia de recursos para hacer frente, o sea, quitarme de ahí, buscar hacer una acción, una llamada, qué sé yo. O cognitivo, o sea, lo que piensa la persona sobre sí misma, una desesperanza profunda ante el futuro.
acompañada de la percepción de la muerte como única salida. Iba a decir como una distorsión de la percepción, porque definitivamente es una distorsión, pero para la persona es la única salida. ¿Ok? Los que intentan suicidarse no son cobardes ni valientes, solo son personas que están sufriendo y están desbordadas porque por el sufrimiento que están teniendo, ¿no? Y no tienen la más mínima esperanza en el futuro. Ya se va cerrando como ese túnel, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Pero entonces veamos, ante estas causas y estas situaciones, cómo es que sucede la cosa. Tanto el trauma, el sufrimiento, estos pensamientos que vienen, no nada más, ahorita vamos a ver, de adentro, sino también de las circunstancias de la persona, nos genera una vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad me lleva a sentir y a pensarme solo. En esa soledad lleva a la persona a la desesperación. Allá no sabe qué hacer, se le acabaron las opciones y es una desesperanza profunda. Estos son los componentes que nos llevan a la conducta suicida. Pero todo empezó en la vulnerabilidad. ¿Qué pudo dar la vulnerabilidad? ¿De dónde pudo venir esa vulnerabilidad? Ahorita vamos a ver. Entre ellos, el trauma psicológico que, como vimos, puede ser de tipo 1, de tipo 2, de experiencias de apego en la infancia, que no se nos olvide a nosotros como psicólogos, como terapeutas, como personas que acompañamos personas en esta vida. Tenemos la necesidad de ir al origen, a la parte vulnerable. Cuando conocemos a una persona cercana que muestra signos de ideación suicida, o sea, si estás por ahí, si eres maestro, si das un curso, si das un acompañamiento, si simplemente conoces a alguien, necesito que tomes en cuenta lo siguiente. Son dos cositas. No se debe intentar solucionar la situación a solas, o sea, por la persona. Conviene pedir ayuda al entorno más cercano y también es necesaria la orientación de un experto. Si te buscan, que te encuentren. Y la otra es evitar que esa persona se quede sola, porque de por sí por dentro ya se siente sola y desesperanzada, como vimos. Entonces, estar en compañía. La ideación suicida es pensar en la posibilidad, solo pensar en la posibilidad del suicidio. Y empieza, si lo hiciera, si empezara, pero todavía no hay planes. Cuando hay planes ya es más grave, pero solo la ideación. Vamos a ver las fases del suicidio. Es impresionante. Necesitamos estar informados para conocer de base de qué estamos hablando. ¿Cuánta gente, muchachos, muchachas, cuánta gente dice, no, está chiflado, no, quiere llamar la atención? No, el día de hoy a mí me interesa muchísimo dejar en tu mente y en tu corazón, en tu mente, ideas de conocimiento real y significativo y validado científicamente, y en tu corazón acompañamiento, solidaridad, darse cuenta que está otro ahí. La pandemia ha incrementado el índice de suicidios impresionantemente. Pues aunque sea así, que nos vemos por Zoom, que nos vemos por lo online, busquemos o contestemos a quienes nos buscan. Vamos a ver las fases del suicidio. Primera,
es la idea suicida, en que la persona piensa en cometer el suicidio. A veces lo verbaliza, a veces no, pero lo trae en su cabeza. ¿Ok? Pasa de ahí a la duda o fase de ambivalencia, donde se plantea la posibilidad y ve de la acción como solución a sus conflictos, pero puede ser variable. Dice sí, pero no. Y el punto es que, bueno, si en ese momento hay una fase, un impulso en esta fase, pues puede ocurrir la tercera, que es la decisión en la que ya se pasa a la acción. No crean que hay muchas fases. Estas son las 3 fases. Pero el tiempo en el que se pasa la persona en cada una de ellas, sobre todo en la primera y segunda, porque el otro es pues inminente, puede ser mucho tiempo. Pueden ser años. Puede haber habido intentos. Pueden ser muchas cosas. Entonces, fundamentalmente es esto. Pero veamos, ¿cómo podemos clasificar las conductas suicidas? Me gustó mucho este esquema para compartírselos hoy a ustedes, porque la conducta suicida viene como una respuesta a la crisis de la vida cotidiana o a la psicopatología, a una crisis psicopatológica. Entonces, no nada más las personas con trastornos mentales se suicidan, no. Personas que vemos normalitas, que no pasa nada, oye, pero si ayer hablé con él, pues sí, pero ¿qué traen dentro? ¿Cómo están sus vínculos? Su capacidad para relacionarse, su capacidad para afrontar interna y externamente las situaciones. Pues ahí están. Entonces, soledad, que es una de las primeras, viene siendo de la crisis cotidiana, pérdidas, rupturas. He conocido chicos que por la pérdida de una novia en la adolescencia, increíble que nos puede parecer, se sienten en un callejón sin salida, o la experiencia de inferioridad, o una experiencia de exceso emocional. Entonces, puede ser una crisis o puede ser ya una patología que tiene, además de muchos procesos, no nos vamos a detener en esto, pero tiene una distorsión en la percepción, distorsión en el pensamiento, distorsión en la conducta, en los límites. Entonces eso lleva a tener una percepción y una forma de relacionarnos con la realidad desde otra manera. Y entonces es pues más fácil la respuesta suicida. Pero vamos a ver, en este tema de suicidio tenemos por un lado factores de riesgo y por otro lado factores de protección. Los factores de riesgo se podrían clasificar, vamos a ver, en 3 grupos. Entonces, sociodemográficos, o sea, ¿qué quiere decir? Sexo, bueno, los riesgos son mayores en los varones. La edad ya vimos la estadística, entre 15 y 29 años es la edad de mayor frecuencia. La etnia, a veces por cuestiones migratorias, por cuestiones de haber dejado su país, su cultura, etc. El estado civil, porque no hay ahí, porque se incrementa la soledad. Factores económicos por haber pasado alguna crisis económica en los negocios o así. Y algunas tienen que ver con factores genéticos y neurobiológicos, o sea, con lo que ya traemos, como por ejemplo, pues algunos factores de predisposiciones a la depresión, que viene con un contenido genético. También tenemos en los factores de riesgo, factores clínicos,
en donde tenemos trastornos médicos, mentales, abuso de sustancias y trastornos adaptativos. O sea, no pudimos adaptarnos a una crisis que nos planteó la vida, de la manera que sea, pero así está. También tenemos los psicológicos y aquí encabeza la lista la impulsividad. Por eso, en los varones que tienden a ser un poco más impulsivos, la estadística es mayor, precisamente porque no lo pensaron tanto. Un pensamiento dicotómico es de sí o no, lo hago o no lo hago. Una rigidez, no hay más cognitiva en el pensamiento, no hay más, tengo que salirme de aquí, es la única salida. La desesperanza, como ya vimos, y pues definitivamente la dificultad para la resolución de problemas. ¿Y saben qué? Generalizar en el recuerdo autobiográfico. ¿Qué quiere decir? Siempre me pasa esto. Es que a mí, es que yo soy así, que no ve la posibilidad de un cambio. Y el perfeccionismo, como no soy suficiente, mejor me voy. Porque sus expectativas de lo que tendría que ser suficiente, pues generalmente están muy altas. O ha sentido la presión, ya sea de la escuela, del trabajo, de la familia, y tiene una actitud hacia el perfeccionismo que lo lleva a decir hasta aquí. Pero es un factor. Y por supuesto, intentos previos es un factor de riesgo. Los intentos previos, definitivamente, si ya pasó en alguna ocasión anterior, por supuesto que nos van a llevar a una posibilidad. Algunas personas con incapacidad física o discapacidad también tienen mayor riesgo de suicidio. Y este efecto, el efecto Werther, que es la imitación. Este se descubrió cuando se vio que empezó las personas a suicidarse y empezó una serie de gentes. Entonces, algunos gobiernos pidieron que ya no se publicara cómo se había suicidado la persona, porque empezó a suceder este efecto, el Werther, que lo empezaban a repetir. ¿Quiénes? Los chicos vulnerables, sensibles a esas informaciones de los medios. El maltrato físico o abuso sexual durante la infancia presenta una asociación muy consistente con la conducta suicida, ¿verdad? El acoso escolar, el bullying, la violencia de género. La foto de por sí está impactante, es decir, un beso en un moretón, qué barbaridad. Pero gracias a Dios tenemos los factores de protección, que son aquellos que disminuyen la posibilidad de un suicidio cuando hay factores de riesgo. Van a hacernos ayudar a que esto sea mejor. Y estos factores protectores, pues definitivamente es la habilidad para la resolución de conflictos o problemas, la confianza en sí mismo, o sea, recursos, habilidades sociales e interpersonales. ¿Se fijan cómo es el contrario de los factores de riesgo? Flexibilidad cognitiva. Tener hijos para las mujeres más, o sea, definitivamente lo evitan por eso. Es un valor protector. El valor por la propia vida, el manejo y capacidad, el manejo de la ira, o sea, porque a veces por tal enojo se arranca la persona y vámonos. Entonces, estas son capacidades psicológicas personales que van a proteger que aunque venga la idea, al venir la idea, por ejemplo, esto va a proteger porque la persona tiene confianza, porque hay una habilidad social, entonces va a buscar otras maneras de enfrentar la situación. También el apoyo familiar y social también es un protector. La fuerza, la intensidad en que ese apoyo se da,
la integración social, que podemos relacionarnos positivamente con los demás. Y bueno, la práctica de la fe, las creencias y prácticas religiosas, la espiritualidad, los valores, porque esto nos habla, y las tradiciones, la cultura, ¿de qué nos habla esto? Bueno, de la fortaleza que tienen nuestros pueblos, de que no somos el producto de la casualidad, estamos en un medio ambiente cultural, social, familiar, que me protege. Y por supuesto, tratamiento integral, permanente y a largo plazo en pacientes con trastornos mentales, con enfermedad física o abuso de alcohol. Si las personas tienen tratamiento, es un factor protector para evitar el suicidio. Y tenemos otras variables que podemos encontrar de protectoras, que es el cuidado y la búsqueda definitivamente de la salud, tanto mental como física, el temor al dolor y las conductas de riesgo. No, sí me quiero suicidar, pero me va a doler, me decía una chiquilla adolescente. Le digo, bueno, pues sí, sí te va a doler. Le duele antes porque ya muerta no le va a doler, pero no le iba a decir eso. El autocontrol de la impulsividad, aprender a manejar nuestros impulsos. La autoestima, que es el valor, la capacidad para valorarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, la alta resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hemos afrontado situaciones, nos han dejado aprendizajes y esos aprendizajes nos van fortaleciendo para la vida, para que cuando vienen crisis podamos enfrentarlas mejor. Entonces, si lo vemos en este cuadro, tenemos por un lado los factores de riesgo, por otro lado los factores protectores, que de alguna manera van a generar la vulnerabilidad, pero también la predisposición o diátesis, la predisposición que traigamos genética como vimos, y estos pueden convertirse en estresores que pueden llevar al suicidio. Entonces, hay que promover mucho a través de la prevención del suicidio estos factores protectores. Por eso es importante, muchachos, conocer, informarnos, no nada más decir que no lo hagan, no, es hacer actividades de prevención que vayan en relación a estos factores de protección, que incrementen el crecimiento y desarrollo de las personas. Entonces, ¿dónde se vienen esas manifestaciones? Para que las vayamos identificando, ¿no? Frases que constatan el deseo de morir, como ojalá me muera, la vida no merece la pena. No nos imaginamos, pero nos lo dicen. Para vivir así, mejor muerto. Imaginar los momentos previos del suicidio, que los puede platicar y los expresa. Tenemos en las redes sociales que hay páginas en donde hablan de esto y enseñan cómo hacerlo. Tenemos que evitar que eso siga proliferándose. Ahogar el mal con abundancia de bien. Las ideas suicidas y pensamientos asociados desde la indeterminación, el método, el lugar, el día, va platicando y va viendo opciones, vamos a decir. La amenaza, que puede ser un chantaje, pero no nada más eso, está pidiendo ayuda, ¿verdad? El gesto suicida es un preparativo, un antecedente del intento. La tentativa o una autolesión intencionada, el cutting, por ejemplo, muy frecuente. El cutting es un gesto suicida, es un gesto para suicida. O sea, de ahí al suicidio es un riesgo mayor. También el suicidio frustrado, que hubiera terminado en la muerte de que no, si no hubieran mediado situaciones fortuitas. El suicidio accidental se produce con métodos que la persona no pensaba que lo iban a llevar al desenlace, como aventarse, como colgarse. Hay métodos que más rápido, son más efectivos y más rápidos,
los voy a mencionar aquí, pero esa intencionalidad que sí la expresan, hay que estar atentos. Y entonces, bueno, pues va, con la intención busca y encuentra la muerte y lo consigue. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es la puritita verdad. Entonces, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud para la evaluación del riesgo suicida? Checar la ideación, la determinación, si es una posibilidad o si es una decisión firme. Si tú ya estás atendiendo pacientes, si tienes alumnos, si te está compartiendo alguien algo al respecto de lo que vimos, empieza a evaluar para poder facilitarle. Si ya hay un plan suicida, hay un mayor riesgo, porque teniendo disponibilidad de los métodos, wow. Entonces, bueno, la soledad, por supuesto, el consumo de alcohol o sustancias, fíjense que esto definitivamente incrementa los riesgos porque la percepción de la realidad está totalmente alterada. La marginación, el desempleo, la falta de expectativas, por supuesto que incrementan este riesgo. Pero veamos que hay 3 niveles de intervención, los niveles de ayuda. Lo primeritito es la fase del impacto, cuando estoy enterándome, cuando está sucediendo un intento, cuando hay etcétera. Esa intervención puede ser breve, unos minutos, unas horas. El objetivo es la contención y apoyar, ¿verdad? Porque si apoyamos y contenemos, vamos a bajar la mortalidad. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión cómo hay negociadores, tanto en los bomberos como en los cuerpos de protección, que hay gente que ante la posibilidad de un suicidio llega en esta parte de impacto, ¿verdad? Porque puede suceder en cualquier momento, pero también nosotros podemos estar ahí. O sea, no dejar pasar esa posibilidad. El segundo nivel de ayuda, cuando termina la urgencia, bueno, pues ahora sí, puede durar un poquito más y vamos a buscar un proceso que es integrar la vivencia conflictiva de la personalidad y favorecer al máximo qué pasó el análisis para que la persona salga robustecido. Esto puede ser una etapa que lleva un poco más de tiempo. Y el tercer nivel de ayuda, aquí se requiere de un proceso de terapia de trauma para reforzar los logros e impedir posibles recaídas o que se relacione con memorias traumáticas anteriores, como de pérdidas, de abusos, etcétera, como vimos en un principio. Entonces, el trabajo no nada más es atender el momento del impacto y a llevarlo a que aprenda de la experiencia, sino es buscar que esa persona tenga un proceso que lo ayude a sanar. A nosotros nos gusta mucho este modelo AFGA, que es de intervención en crisis, y es precioso. Si tú eres acompañante, si todavía no eres profesional, pues sigue estos pasos. Es acoger, que viene siendo escuchar a la persona, acompañarlo, pero de veras escucharlo, no discutir esas ideas que estás diciendo, no discutas. Mientras lo dejemos hablar y mientras podamos contener, se va disminuyendo la posibilidad. Y luego focalizar el problema, o sea, no nada más dejarlo que se generalice. Y también valorar la gravedad. Si vemos que está demasiado intenso, hay que actuar. Y actuar es buscar la ayuda profesional, es buscar la ayuda de emergencia, es buscar a la ayuda, depende de las personas que tengas a mano. Pero acuérdate, ¿cómo vamos a quitar la soledad? Pues acompañados de alguien, al menos la externa. Y empezar a poderle dar
esperanza a la persona. Que no se te olvide, es AFBA. Muy fácil de recordar. Porque miren, una cosa importantísima es que muchas personas suicidas en realidad no desean morir. Simplemente no están contentas con la vida, por lo que sea, por lo que hayan vivido. Si se les proporciona ayuda, apoyo y se aumenta el deseo de vivir, por supuesto que va a disminuir el riesgo suicida. Y para eso estamos nosotros aquí hoy, interesados en saber, y la noticia es: implícate. También a ti te corresponde, porque eso puede suceder en la experiencia de la conducta suicida en cualquier minuto. Como dijo el del video, vimos una parte y otra parte, ¿no? ¿Qué pregunta se hace el familiar cuando el suicidio ha sido consumado? ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Podría haberse evitado? ¿Mi familia está maldita? ¿Qué tengo yo en la vida que me pasan estas cosas? ¿Qué pensarán de mí, amigos, vecinos, familiares, por el estigma? Preguntas estas que a veces nunca van a tener respuesta. Tenemos, ya avanzando rapidito, ya mero vamos a terminar, algunos mitos. Me los voy a llevar rapidito porque son los mitos que escuchamos en las personas frecuentemente, que de alguna manera pueden apoyarnos y pueden ayudarnos a evitar el suicidio. Y es impresionante. Hay numerosos mitos con respecto a esto, y algunos, los más comunes, nos presenta la OMS. El primer mito: el que se quiere matar no lo dice. Es un mito. Pues no, sí lo dice, ¿verdad? De cada 10 personas que se suicidan, 9 dijeron antes claramente sus propósitos, y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con la vida. ¿Por qué? Porque no se quiere morir, pero lo que quiere es dejar de vivir como está viviendo. El que lo dice no lo hace. Mito número 2. No es cierto. Todo el que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que ocurriría. 3. Los que intentan el suicidio, no desean morir, solo hacen el alarde. No hay tal. Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de que andan haciendo el alarde, pues son personas a las cuales les han fracasado, acuérdense, los mecanismos útiles para la adaptación, y no encuentran una alternativa más que terminar con su vida. No es que anden alardeando. Mito número 4. Las personas que hablan acerca del suicidio no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención. Yo creo que este es un mito súper generalizado en nuestra población. No hay tal. Los terapeutas deben tomar todas las precauciones posibles al confrontar a una persona que habla acerca de ideas, planes o intenciones suicidas. No podemos dejar, si atendemos gente, o si eres amigo, o si eres un acompañante, porque todas las amenazas de daño a sí mismo se deben de tomar en serio. ¿Por qué? Porque sí pasa. Mito número 5. El suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. Para este momento de la plática ya puedes darte cuenta de que eso no es así. El suicidio puede parecer impulsivo, pero puede haber sido considerado durante algún tiempo. Muchos suicidas dan algún tipo de indicación verbal o conductual acerca de sus intenciones. Entonces, sí se puede saber. ¿Los suicidas de verdad quieren morir o están resueltos a matarse? No. La mayoría de las personas
con ideas suicidas comunican sus pensamientos, o por lo menos una persona. Llaman a una línea de crisis o al médico, lo cual es prueba de esa ambivalencia. ¿Se acuerdan que vimos? Esa fase donde está el deseo, la ambivalencia y luego la conducta. No, la intención no es irrevocable. Claro que se puede echar para atrás. Cuando un individuo da señales de mejoría o sobreviene a un intento de suicidio, está fuera de peligro. No, es cuando está más, pero más crítica la situación. O sea, no. En realidad, uno de los momentos más peligrosos es inmediatamente después de la crisis. Ya sea que fue al hospital o así. Es muy, muy importante, puesto que el comportamiento que pasó es pronóstico de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, no hay tal. ¿Okay? El mito número 8, el suicidio siempre, qué bárbaros, es hereditario. No todo suicidio se puede relacionar con la herencia y los estudios concluyentes son limitados. Sin embargo, el historial familiar de suicidio es un factor de riesgo importante en el comportamiento. Acuérdense, todos esos factores que vimos de riesgo y también la patología, entre ellas la depresión o una crisis depresiva intensa. Mito número 9. Las personas que se suicidan o lo intentan siempre tienen un trastorno mental. Ya vimos que no, aunque mucho comportamiento suicida es asociado a la depresión, esquizofrenia, abusos de sustancias, etcétera, pero no necesariamente es por un trastorno mental. Si se reta a un suicida, ay no, este es un mito también muy generalizado. No lo realiza. No podemos retar al suicida. Una confrontación es retarlo, es un acto irresponsable, pues está frente a una persona vulnerable. En una situación de crisis, los mecanismos no están funcionando, han fracasado y, por supuesto, que sobreviene el deseo de autodestruirse. Acuérdense, la confrontación y el reto lo podemos hacer cuando la persona está fortalecida para eso, pero no en estas circunstancias donde la vulnerabilidad es la que está. Al hablar sobre el suicidio con una persona, en este riesgo se le puede incitar a que lo realice. No. Muchas familias, muchas escuelas, mucha gente prefiere no hablar del suicidio porque según esto va a invitar. Eso es falso. Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en riesgo, en vez de incitar o provocar o meter la cabeza, esa idea, da la posibilidad de una ayuda, de un análisis de la situación, porque no está solo. Entonces, no, por supuesto que no, hay que hablar. Y bueno, los que intentan el suicidio, el mito número 12, y los que se suicidan son individuos peligrosos, pues igual que intentan contra sí mismos, pueden intentar contra los demás. No tienen ni fuerzas para la vida que van a intentar para los demás. Alguien que es suicida intenta contra sí mismo. No es homicida. ¿Verdad? Bien, mito número 13. Casi la mitad. Bueno, cuando una depresión grave, mejor ya no hay riesgo. A ver, espérate. Cuando una depresión grave mejora, ya no hay riesgo de suicidio. No, falso. Pudo haber estado muy mal, pero eso es un antecedente, es un riesgo suicida, porque pues puede ser que tuvo esa parte, una crisis emocional o así, y piensan que ya salió del peligro. No,
Si hay un antecedente, acuérdense que la depresión tiene que ver con las sustancias que segrega el cerebro y esas pueden cambiar en cualquier momento. El mito número 14 es el acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación para ello. Solo mediante el sentido común es perjudicial y se pierde el tiempo para un abordaje adecuado. Mito grandísimo. Si el sentido común nos hace asumir una postura de paciente y atenta escucha, con reales deseos de ayudar en la crisis del suicidio, se habrá iniciado, chicos, la prevención. Es decir, aquí estoy. Te esperan, te están necesitando, responde a eso. Y bueno, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Nos dejó Martin Luther King esta frase preciosa que me encanta. Se las comparto. Ojalá y generemos esperanza en las personas que se acercan a pedir ayuda. Muchas gracias. Aquí les dejamos las redes sociales si alguien quiere visitarnos por ahí. No me queda más que agradecer a la UDMA por esta ocasión, por esta posibilidad. Mil gracias, doctora Lisi. Ha sido muy buena exposición. Ya tenemos preguntas y personas que desean. Vamos a ir viendo. Dice Luis Franklin Palacios: doctora, ¿usted considera que el factor espiritual es una conducta protectora? Completamente sí. Es decir, la fortaleza que la parte espiritual da a las personas es impresionante, pero que esa parte, el factor, no sea obligado, sino que sea una creencia que ayuda o que se vive como protector. Sí, por supuesto. Bien, gracias. Yaneika comenta que el suicidio afecta tanto al que lo practicó como a los seres queridos, ¿correcto? Sí. Camila Tomás hace la pregunta: buenas tardes. Dice: he leído que las mujeres al momento de quitarse la vida o hacerse daño, lo hacen de una manera menos agresiva o limpia, pastillas, alcohol, etc. Y que los hombres de una manera más intensa, quemaduras, armas, etc. ¿Esto es cierto? En caso de que sí, ¿por qué? Sí, muy buena su pregunta. Efectivamente, las mujeres, por esta parte, tiene que ver con la forma de sentir y la forma de expresar. La mujer es más emocional por la parte hormonal y el hombre es más impulsivo en general, ¿verdad? Estamos hablando de generalidades. Entonces, a veces el hombre no lo piensa tanto, lo pensó antes, lo planeó, lo organizó y lo hace con métodos más severos. Eso es lo que está comprobadísimo. Y la mujer no siempre usa métodos severos. O sea, algunos otros como pastillas, por ejemplo, es un método que no es tan severo y muy socorrido por mujeres y no por varones. Pero el ahorcamiento, por ejemplo, que es muy socorrido por varones. Bien. Juanjo de Argentina dice: si se identifica en un joven que tiene tendencia suicida, ¿es recomendable un tratamiento familiar? Sí, involucrar a la familia es importantísimo. O sea, primero, acuérdate que hay factores que están determinando y puede ser que los factores estén en el ámbito familiar. O sea, él trae algo o una psicopatología o una, vamos a decir, situación vulnerable personal. Pero su ambiente donde se desarrolla, si lo involucramos, podemos proteger, podemos activar factores protectores. Ahora, muchas veces la familia no cree, piensan en estos mitos. Entonces, por eso yo puse estos mitos, porque es importante que conozcamos, ¿verdad?
sí, la familia es un factor importantísimo porque sea como sea, es mi familia. Que si piensan esto, que si piensan lo otro. La intervención primero, no nada más una personalidad suicida. Si hay un gesto suicida, hay que por eso valorar. Primero es una intervención de urgencia, de contención, de bajar los síntomas emocionales. Después un seguimiento, ¿verdad? Y por supuesto involucrar a la familia generando procesos de crecimiento familiar es vital. Y fíjate que en trauma tenemos procesos de grupo muy efectivos. Incluso los hemos usado virtualmente, en donde ese recurso, el del terapeuta, el del acompañante, puede ser tanatólogo, puede ser un acompañante espiritual, un sacerdote religioso, maestro, etcétera, puede accesar a al acompañar a la familia. La terapia familiar, por supuesto que sí, pero a veces la familia no lo quiere porque piensan que no, hay un estigma cultural en nuestros pueblos. Entonces, que no se sepa, no, pues no se trata de que no se sepa, se trata de promover la vida y la salud mental en la familia. Muy bien, comenta. Doctor, en la parte de los componentes, ¿puede la persona estar más inclinada al componente cognitivo que emocional? Sí, sí, por supuesto, sobre todo la rigidez cognitiva. O sea, alguien que por su rigidez interna y de pensamiento hace una espiral y va dejando de ver posibilidades, una espiral hacia abajo. Entonces, esa rigidez cognitiva, ese no ver posibilidades, la desesperanza, lo hace a un pensamiento compulsivo. Y entonces de ahí al impulso, un pensamiento, perdón, obsesivo. Y de ahí al impulso, pues es muy rápido. Sí, vamos a dar oportunidad para ver si el sistema lo permite. Sonia Hernández tiene la mano levantada desde hace mucho tiempo para ver si ella puede decir la pregunta. Bien. Sí, Sonia. Sonia, ¿puede hablar? Creo que no ha puesto su micro. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que están escritas porque ya hay más de 30 preguntas. Bendito sea Dios. Sí, ¿cuántas sesiones en MDR fueron necesarias para brindar los resultados que mostró la investigación? Una. Ok, ahí. Así empezó, llegó súper activada la persona y con una, por eso se impresionaron, ¿verdad? Sí. La persona tuvo un incidente crítico y una sesión, por eso es el estudio de un caso. Y ese es después de la respuesta. Es inicio y final. Ok, muy bien. Impresionante. ¿Cómo podemos hablar con los hombres acerca de su sentir para que se abran y lo puedan expresar? Lo más importante es evitar el juicio. Evitar el juicio porque fíjense, ¿quiénes hemos educado a los hombres? Las mujeres. Las mujeres hemos educado a los hombres. Y también los hombres, ¿verdad? Pero cállese, no llore, aguántese, usted es hombre. Entonces, desde la crianza, enseñar y validar la expresión y comunicación de los sentimientos y pensamientos, que realmente es la comunicación. Pero si yo, como no sé qué hacer como cuidador, pues mejor cállese, pues no, ¿verdad? Entonces, promover una cultura de la comunicación y la expresión de los sentimientos es importante, pero fíjate, ¿qué pasa en la comunicación o expresión de los sentimientos? Necesito apropiármelos.
empezar por aprender en qué lenguaje es el que yo tengo que hablar para expresarlo. Es yo siento esto, yo pienso esto. Es que dicen, hacen, piensan, no. Yo pienso, siento esto y voy a hacer eso en base a esto que pienso y siento. Pero si no me los apropio, pues entonces viene el juicio. Y eso no le ayuda a nadie, ni a los hombres ni a las mujeres. Correcto. ¿Cómo poder distinguir entre un chantaje y una situación real de quererse suicidar? He conocido madres de familia con esta situación y la mamá llega a cansarse de lo mismo y llegan a no hacer caso. Sí, lo que necesita es pedir ayuda. Porque si lo deja en el ámbito de yo ya no puedo con eso, siempre me está diciendo así, empieza a hacer esa la rigidez cognitiva, porque no se abre a una posibilidad esa señora. Entonces, lo importante es que pida ayuda. Se conoce que la asistencia psicológica solo se da cuando la persona acepta, pero en los casos de personas con actitudes suicidas se puede dar intervención aunque la persona no quiera. Excelente conferencia desde Honduras. Gracias. Bueno, la intervención psicológica tiene precisamente ese requisito, solicitar la ayuda psicológica, pero podemos crear la oportunidad de la asistencia a la ayuda psicológica si, por ejemplo, un padre o madre de familia ve que están sucediendo situaciones así, buscar la ayuda. Hay muchas formas de intervenir, no nada más es no tiene que ir a terapia. No, la intervención en crisis no es terapia. La psicoeducación, o sea, dar información, la contención emocional. Podemos hacer muchas cosas todos. No podemos obligar a alguien que vaya a la terapia, no podemos. Sí, Pero, comentan. Sí, perdón. pero si en familia vemos que está un alto riesgo, sí podemos hacer acciones y, por ejemplo, en caso de patología, se recurre al psiquiatra y a un internamiento. ¿Cuándo sucede el internamiento hospitalario? Cuando la persona no es capaz de ver por sí misma, está en riesgo de vida, ella o alguna otra persona en la familia. Y ahí sí, pues ya hay otras metodologías como farmacológicas que pueden ayudar. Sí, hay varias preguntas respecto a niños y adolescentes. Sí. ¿Qué se hace? ¿Cómo se puede manejar cuando el niño tiene ideación suicida? Si presentan un caso de un vecinito, un sobrino, ¿cómo se maneja ese tema con los niños? Eso es lo que hay con el tema de los niños. ¿Con el niño que no es suicida? Correcto. Y también con el niño que presenta la ideación. Ok. Bueno, primero con el niño que presenta la ideación. Recuerden, sí hay suicidios infantiles, sí hay suicidios en niños de 8, 10, 7 años. Es impresionante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Investigar qué están viendo en las redes. Porque a veces por accidente se meten a páginas que no son adecuadas para ellos. Entonces, el control paterno en las redes, en las casas, importante. Porque es generalmente por accidente. Luego, los niños es muy fácil identificar cuando ellos viven bien o mal. O sea, me siento bien o mal. Ellos casi no hablan de una gama de comportamientos o de sentimientos. Entonces, si vemos que hay una diferencia en la conducta, en su forma de hacer las cosas, si duerme mucho, si también está irritable, si no quiere comer, si ven síntomas que son diferentes, es necesario, bueno, o acudir al médico pediatra que tiene un control médico o acudir con el psicólogo, porque está pasando algo, seguramente una crisis. Los niños son muy transparentes. En la intervención infantil, por ejemplo, de trauma, si el niño vivió un tema, por ejemplo, de abuso y no lo ha dicho y se siente culpable, en ese ejemplo, él mejor se quiere morir o vienen estos síntomas,
porque quiere dejar de vivir estos síntomas. Pero ante la intervención es muy fácil descubrir eso y poder dar el tratamiento adecuado y no es largo. Los tratamientos de trauma en general son mucho más reducidos que los tratamientos tradicionales de terapia. Sí, existen ambientes suicidogénicos. Sí, sobre todo ambientes en donde está el riesgo a todo lo que da, en donde está psicopatología sin atención, porque alguien puede tener una psicopatología y estar en control médico y terapéutico y tener una más o menos funcionalidad, pero cuando no hay una atención o hay, por ejemplo, eventos que de por sí son de desintegración familiar, pues sí hay que intervenir, incluso las autoridades. Sí puede haber ambientes psicogénicos, especialmente donde hay violencia, acoso, agresividad, falta de libertad, bullying, sí, por supuesto, y son factores de alto riesgo. ¿Qué recomienda a las familias que han sufrido una pérdida de muerte por suicidio ante el sentimiento de vergüenza y pena? Sí, pues es un duelo complicado. Generalmente en estas partes se vive la experiencia y no sabemos qué pasó. Ves que hay esas preguntas que no tienen respuesta. Definitivamente acompañarse en un proceso de tanatológico. Hay algunos ritos que se pueden hacer para trabajar esos sentimientos, algunos ritos que favorecen la elaboración del duelo, que es, el duelo es un proceso natural que vivimos todas las personas ante una pérdida, pero cuando es traumático, como es un duelo por suicidio, necesitamos trabajar esta parte del impacto del trauma 1 y luego dar un seguimiento de acompañamiento, no semanal, pero sí un acompañamiento para manejar y expresar estos pensamientos y sentimientos. Cuando vemos que las personas han elaborado o más o menos manejado el duelo muy cercano a la elaboración del duelo, cuando vemos que las personas están haciendo algo por los demás, algo por la promoción de esto, cuando hay la creación de centros de ayuda, de hospitales, para difundir eso y que no pase. Es como el memorial en nombre de esa hija o de ese hijo que faltó. Ahí se empieza a ver salud mental. ¿Es posible que una persona suicida tenga alguna máscara positiva? Es decir, que no refleje su deseo suicida. Sí es posible y por eso lo necesitamos, no nada más que lo exprese verbal, sino las conductas. Si está aislado, separado de los demás, si disminuye, o sea, tiene asuntos de problemas alimenticios, se empieza a no salir, etcétera. Sí, claro. Claro que podemos ver. Acuérdense que lo que tenemos que ver es el cambio. O sea, esto es la persona normalmente, cotidianamente, entonces una crisis hace que haya alertas y hay que atenderlas. Sí, preguntan también, ¿la drogadicción de un joven se puede dar por las mismas características que de un joven que quiere suicidarse? ¿Qué tan parecidas son estas dos situaciones? ¿Tienen sintomatología parecida? Sí, la adicción a sustancias psicoactivas definitivamente tiene que ver generalmente, en el fondo, por una desconexión con el mismo. Entonces, esa desconexión lleva a la fantasía o sea, por supuesto que hay mucho dolor, a la fantasía de evitar el dolor con ya sea el alcohol en exceso o las sustancias psicoactivas, creando
unos estados alterados de conciencia para no tocar el dolor. Esa es en realidad más o menos cualquier adicción que tiene un componente, por supuesto, compulsivo, y también tiene un componente de dolor muy fuerte. Estos son los que son factores de riesgo muy alto para el suicidio. ¿Es posible salir totalmente de un trauma complejo y la depresión, o nunca se sale del riesgo o la sanación cerebral del trauma? No, por supuesto que sí. A eso nos dedicamos todos los días. Trauma complejo implica para las personas, así como vimos, trauma simple, trauma tipo 1 o simple, que es con T chiquita, trauma grande y trauma complejo. Trauma complejo quiere decir que tiene una profundidad, no nada más en un tema, sino en una serie de temas, y se hace compleja la sintomatología y las interconexiones neuronales con los diferentes temas que presenta la persona. Ahora, cuando ha habido experiencias terribles, cuando ha habido experiencias devastadoras para un menor, como es el abuso infantil, deja huellas, no es el tema de esta ocasión, pero pasadito así de ladito, deja huellas en donde las capacidades de afrontamiento fallan, la desesperanza, el pensar con esa rigidez, no tengo remedio, yo no puedo vivir con esto, y muchas veces se sienten culpables. Entonces, el trauma complejo, por las reacciones cerebrales, tenemos que irnos despacito. Eso no quiere decir que no sane. ¿Qué quiero decir con despacito? Que cuando es un problema cotidiano, de la vida cotidiana, y lo resuelves, sale, no sé, 3, 6 meses, etcétera. Pero cuando es un trauma complejo y se vive retraumatizando, lo primero que tenemos que ver es la seguridad del paciente y proporcionarle autocontención. A veces llega hasta procesos disociativos, porque el trauma llegó hasta la ruptura de la escisión de esa personalidad. Entonces, reconstruir e integrar las partes de esa personalidad usando o empleando el cerebro a su favor es el tratamiento del trauma complejo. Si es posible, hay herramientas muy buenas, buenísimas en terapia de trauma que nos llevan a eso. Como dice su nombre, es complejo, pero no imposible. Sí, Una pregunta sobre el MDR. ¿Puede generar rasgos psicóticos ante una intervención mal aplicada de MDR de alguien que no tenga la preparación adecuada? Bueno, la preparación adecuada es importante, primero por ética. El punto aquí es, debemos de estar cualificados correctamente. Para ser aceptados en un entrenamiento de MDR, tienen que ser clínicos, personas que sean profesionales de la salud, que ya se dedican a la psicoterapia y incrementan o se meten en el área del trauma psicológico. Sí puede ser mal empleado y generar un quiebre porque precisamente hace una intervención inadecuada. En una ocasión tuve una urgencia telefónica que una persona estaba atendiendo a alguien y no se dio cuenta que tenía un antecedente. Entonces se le disparó. Sí se puede activar. Sí es un riesgo. La seguridad del paciente es muy importante para el terapeuta capacitado. Por eso en Iceberg nos interesa muchísimo. No nada más que aprendan abordajes como Brainspotting, MDR, el mismo modelo, sino que aprendan a dar el servicio de psicoterapia, porque implica muchas actitudes,
mucha preparación, mucho conocimiento y formación para poder luego profundizar en trauma psicológico. Sí, sí puede hacerlo. Hay muchísimas preguntas, más de 40 preguntas, doctora. No sé si tiene un tiempo para responderlas todas o compartir su correo electrónico. No sé si tiene alguna agenda después de este seminario, porque hay más de 42 comentarios y preguntas. Entonces, no sé, le dejo unos minutitos más para resolver algunas otras preguntas. Yo puedo con mucho gusto. Ok. No hay problema. Y también tienen mi correo. Ahí está en la presentación. Es lisi@institutoiceberg.edu.mx. Sí, eso también lo preguntaban si se podía compartir la presentación. Sí, Ok. se puede compartir, por supuesto. Entonces, para las personas interesadas que escriban al correo de la clínica, Sí. donde usted pidió la inscripción para enviarle la presentación. Ok, Claro. continuamos con algunas preguntas. Las personas que padecen trastorno bipolar y trastorno obsesivo compulsivo, ¿pueden aún con tratamiento estar más expuestas al suicidio? Sí, son factores de riesgo. Sí, sí son. Necesitan el control médico. Fíjate, no nada más es la patología, sino con comorbilidad. El pensamiento obsesivo compulsivo junto con la bipolaridad puede hacer una bomba. Entonces, para eso hay tratamientos y tienen que tener un control médico. Una. Y dos, el tratamiento de trauma acompañado de la interconsulta con el psiquiatra ayuda mucho a bajar la activación, ¿sí? Y a poder incrementar la funcionalidad de la persona. Sí, comentan el efecto de las redes sociales, los animes, porque son preguntas aisladas, pero estoy resumiendo, ¿no? De cómo afecta a los adolescentes y han publicado escenas de cutting o de suicidio, ¿no? Son llamados de atención. Hay una pregunta, si el anime hay influencia en el tema del suicidio para jóvenes. Sí hay una superinfluencia porque el joven está en un proceso de su desarrollo evolutivo en donde está en juego, por un lado, la parte emocional, la parte intelectual, la parte afectiva y física. Entonces, no tiene el total control. Entonces, una persona vulnerable. Y pues sucede esto como un atentado a la autoestima. Es muy importante el efecto de las redes en la imagen. Dijeron, hicieron, el bullying en las redes sociales es un factor, súper factor de riesgo. Sí, cómo no. ¿Puede llegar al suicidio por haber un trauma intergeneracional no resuelto? ¿Qué se puede hacer? Sí, claro, y la idea es ir con un profesional entrenado en trauma con especialidad en terapia transgeneracional. Sí, por supuesto. Hay trauma transgeneracional, que quiere decir, para los que no sepan de eso, que es a través de las diferentes generaciones. Por ejemplo, en lugares o países, el trauma de la guerra. Entonces, las siguientes generaciones vienen trayendo esa carga, o las personas que emigraron vienen trayendo también unas cargas, ¿verdad? A través de la... Y sí, por supuesto que está súper demostrado con el estudio de la epigenética que eso es real. Sí. Pregunta una persona, Juanjo de Argentina, ¿puedo con este entrenamiento llegar a atender adecuadamente problemas de suicidio o personas con intentos y depresión? ¿Y en qué tiempo de entrenamiento puedo llegar a este tipo de atención? Bueno, ¿cuál entrenamiento? Esta es solo una conferencia, ¿verdad? Vamos a contextualizar. Sí tenemos en la maestría en psicotraumatología, tenemos la clase, el curso de suicidio en psicotraumatología, y en la primera clase aprenden a manejar la intervención en crisis y a poder evitar suicidios. Por supuesto que sí.
Si se formara un grupo, se puede dar un curso para personas, psicólogos o estudiantes de psicología que quieran estudiar esto. Pero nosotros lo tenemos dentro del contexto de la maestría. Claro. ¿El efecto Werther puede aplicarse en otras esferas de imitación que no sea el suicidio? Sí, claro. Es un efecto que se da en las personas, entonces empiezan, por ejemplo, en las redes sociales se da, ese está todos los días ahí. Sí. Buenas noches. ¿Puedo llegar a atender problemas de suicidio? Sí, eso ya lo comentaba con el modelo iceberg, ¿no? Ya usted lo acaba de responder. Se dice que las sustancias como el alcohol, entre otras, fomentan el suicidio. ¿Qué pasa con aquellas personas que no consumen o utilizan este tipo de sustancias? Pero son vulnerables, ya sea por la parte emocional, acuérdense los factores que pueden ser emocionales, que pueden ser cognitivos o que pueden ser físicos. Entonces, cualquier enfermedad o pensamiento obsesivo o así. Preguntan de cómo se debe hacer la pregunta respecto a si hay una sospecha de suicidio. ¿Cómo se puede hacer la pregunta? Ah, qué buenísima pregunta. Entonces, ¿saben cómo? Sin ir por las nubes, ¿ok? Directo y claramente. Yo les pregunto a las personas de la edad que sea, niños, adolescentes, adultos, ¿tú has pensado en alguna ocasión o ha pasado por tu mente la idea de quitarte la vida? ¿Cómo? Te dicen, no entendió. De matarte. O de matar. Y hay, con la sorpresa, quienes te dicen sí. Y entonces la pregunta que sigue es, cuéntame de eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? O a lo mejor está pasando. Entonces, promover la comunicación para que expresen los sentimientos y pensamientos molestos. Exactamente, gracias. Consultan cuál sería la terapia más recomendada para niños que manifiestan que ya no desean estar en este mundo. Bueno, definitivamente la terapia infantil, la terapia para niños, y hay también terapia de trauma, o sea, pero para niños. O sea, primero hay que saber trabajar las técnicas para los niños. Las técnicas, por ejemplo, con los niños no es lo mismo con el adulto, que son, por ejemplo, verbales. A veces el niño no te lo dice a través de la palabra, pero te lo dice a través del juego, a través de la escenificación, a través de los títeres, a través del dibujo, a través de muchas técnicas. Por eso, el terapeuta primero tiene que estar capacitado en terapia infantil y luego terapia de trauma. Los pacientes con trastorno límite de la personalidad tienden a experimentar pensamientos y sentimientos suicidas. Sí, mucho. Y son quizá uno de los trastornos psicopatológicos más recurrentes para el suicidio. Por la impulsividad. Correcto. Hay una persona que en su provincia de su país se ha hecho mucha promoción, prevención sobre el suicidio, pero algo no funciona. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer para que disminuya, aparte de lo ya intentado? Mira, mucho de hacer experiencias para la integración social, para que las comunidades tengan medios donde son escuchados, actividades culturales, sociales, donde puedan ser escuchados. La prevención no se impone. La prevención es estar ahí, es promover la salud mental. Podemos hacer cursos, conferencias, preparaciones, pero la presencia no la suple nada, ¿verdad? Entonces, preparar, psicoeducar a los maestros, a los padres de familia, que son los directos responsables de los niños.
Sí. Consulta, siempre es necesario que, ok, dice luego de una persona haya expresado una ideación suicida y pueda conversarlo con alguien, siempre es necesario que también haya una intervención terapéutica, o hay casos en que la persona puede superar esta ideación solo con el apoyo de la comunidad y seres queridos. Puede comunicarlo a la familia y puede hablarlo, dejarlo ahí en el ámbito de la familia, pero hay que medir el riesgo. El riesgo se mide en la determinación. Hay que ver la determinación, hay que ver la personalidad, hay que valorar cómo está su pensamiento, cómo están sus emociones. No nada más es, me dijo esto, pero yo creo que no pasa. Más vale ahondar en el bien y buscar la ayuda. ¿Puede considerarse la anorexia una forma de suicidio paulatina? Es una forma de autoagredirse. Y la autoagresión, pues es previo al suicidio, sí. Es una conducta para suicida. Pero tiene un componente diferente, tiene un origen diferente en la imagen de sí mismo, en la percepción distorsionada de la imagen de sí mismo. ¿Usted recomienda el uso de medicamentos como parte de la terapia? ¿Qué tan efectiva es la medicina o nada? ¿Sirve para anestesiarlo por el momento? Eso en el ámbito de la psiquiatría. A veces, el paciente, cuando no tiene la capacidad por la alta vulnerabilidad, por la intensidad de la crisis, vamos a decir, hay una ventana de tolerancia, y cuando sobrepasa la ventana de tolerancia y no puede manejar sus emociones, es mejor buscar la interconsulta con el psiquiatra. Puede ser que pase la crisis y puede ser que después continúe la terapia, pero en ese momento se convierte en un paciente psiquiátrico. Sí, y sí ayudan mucho los medicamentos. Fíjense que antiguamente los medicamentos tenían muchas consecuencias secundarias, o sea, muchos efectos secundarios que no iban en relación a lo que necesitaba el paciente. Ahora son más benévolos los medicamentos psiquiátricos. Yo soy psicólogo y terapeuta, pero trabajo mucho con psiquiatras, ¿verdad? Fíjate, Jonathan, que me gustaría explicar un poquito para las personas que están por ahí, ¿qué es el modelo iceberg? Porque el modelo iceberg, el terapeuta ocupa, vamos a decir, no nada más informarse, sino formarse. Entonces, en el modelo iceberg vamos llevando a las personas a que vayan autoconociéndose, conociendo la naturaleza humana. En el primer nivel, ¿cuáles son esas cosas de que cuando llega una persona, por ejemplo, con un problema, en la parte del desarrollo evolutivo es importante conocerla, porque no es lo mismo una queja de una persona adolescente que tiene 18 años a uno que tiene 38. O sea, sus circunstancias, su desarrollo tiene que ver. Y así como eso. Entonces hay conocimientos básicos, pero además van a tener una formación en donde van a ser terapeutas completos, donde puedan responder a las necesidades de las personas. Luego hay todo un año de psicopatología para que puedan distinguir cuando llega un paciente a la consulta que hay rasgos psicopatológicos. A veces son solo signos, pero a veces ya son síntomas molestos que nos están hablando de la psicopatología. Entonces, si yo nada más me dedico a aprender una técnica terapéutica, me voy a perder de toda la posibilidad de ver a la persona en su grandeza, ¿verdad? Hay mucha iatrogenia. La iatrogenia es cometer errores cuando podíamos haberlos evitado. Una de mis motivaciones en la creación del modelo iceberg es dejar un legado a la comunidad terapéutica para que todo lo que a mí me ha servido en este camino de 40 años de ser terapeuta, puedan los nuevos terapeutas, jóvenes como tú, aprender a manejar la estrategia terapéutica
invitando, acompañando al paciente. No nada más es la técnica, es la presencia, es la implicación, es cómo hacer de esta experiencia terapéutica un vínculo sanador, un vínculo que me acompaña en el camino de la vida, que me hace valorarme a mí mismo, que me hace ver mis posibilidades. Dios nos ha dado una vida y unos recursos y todo, pero a veces nos hacemos bolas solitos. Entonces, cuando tú vas a terapia y vas sanando la problemática, vas viendo y aprendiendo de ti. Es un proceso la terapia. No es como les decimos a muchos pacientes, a muchas familias, ay, pues aquí te lo traigo para que me lo compongas. Pues si no es radio, oye, pues si no es un radio que voy a componer, a la gente no se compone, a la gente se acompaña, a la gente se le acompaña con una preparación profesional. Nosotros llevamos a los terapeutas a adquirir las habilidades humanas y profesionales necesarias en un ambiente ético, ¿verdad? Pues es un simple principio. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Porque a veces por flojera no atendí, no dije, no esto, no. A ver, espérame. Ser terapeuta es todo un privilegio. Compartir y trabajar con el alma de las personas es todo un privilegio. Y sí podemos. Y yo soy testiga de milagros diarios. Es decir, de cómo las posibilidades de la persona se hicieron vida. Bueno, un poco ese es el modelo iceberg. Es el legado que yo quiero dejar a toda la comunidad terapéutica, por supuesto, acompañarlos hasta que Dios me permita la vida. Y también dejar algún conocimiento. Tenemos próximamente unos diplomados, un diplomado precioso en adopción. Yo adopté una niña, yo soy madre adoptiva y viví las circunstancias que viven los papás adoptivos. Y sabes, nunca se le dan la información adecuada y la formación y el acompañamiento a los padres de familia. Es toda una experiencia. Entonces vamos a tener un diplomado de adopción para padres de familia, para el acompañamiento psicológico de esos padres de familia que tienen niños en diferentes edades y puedan ser mejores padres para que acompañen a esos niños. También vamos a tener próximamente un diplomado en adicciones. Está suculento y precioso, una terapeuta que tengo preciosísima, con mucha experiencia en adicciones, mucha experiencia clínica. Y un diplomado en acompañamiento espiritual. Lo va a dar un sacerdote que tiene experiencia en esto. Es un proceso de vida. Para aquellas personas que nos preguntaron del recurso espiritual, pues sí, el recurso espiritual es el recurso. La presencia de Dios en nuestras vidas nos tiene que transformar. No nada más somos físico y mental, sino lo trascendente es lo que le da sentido a nuestra vida. Muchísimas gracias, doctora. Y pienso que ya con eso ha respondido varias de las preguntas, porque han consultado de la formación, y con mucho gusto se le puede pasar y en un slide están sus datos, su correo electrónico y la página de las redes sociales del instituto. Sí, por supuesto, ahí en la presentación está todo. Yo estoy encantada y muy agradecida con la universidad, especialmente contigo, Jonathan, y bueno, con todas las personas que hoy nos acompañan, que están interesados en el tema. Es más común de lo que nos imaginamos. No es raro saber que alguien se suicidó. Por favor, estemos alerta, pongamos atención. Y si nos dedicamos a este ámbito de la psicología, preparémonos para poder dar la atención que la persona merece. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a las casi 200 personas que se conectaron.
en total. Y muchísimas preguntas. Siguen las preguntas, ya como lo comenté, están los correos donde usted recibió la información. Con mucho gusto se le va a enviar la presentación. Muy bien. Que pasen muy buenas noches y mil gracias, doctora. Gracias, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta la Hasta próxima. luego. Que descansen. Gracias, igual.